¿Sabes quién fue la criatura que tuvo el coraje de tentar al propio Hijo de Dios? Sí, Jesús estaba solo en el desierto, con hambre, débil e indefenso. Y fue exactamente en ese momento que alguien apareció. Pero, ¿quién era ese tentador? ¿Y qué quería realmente? Muchos conocen esta historia, que el diablo tentó a Jesús en el desierto. Pero, ¿y si te dijera que ese ser que tentó a Jesús no es el diablo que conocemos? Esta no es solo una historia bíblica, es una advertencia. Porque el mismo enemigo que tentó a Jesús todavía nos tienta a mí y a ti todos los días. Puede que no sea con piedras y pan, sino con distracciones, mentiras y propuestas que parecen buenas, pero que nos alejan de Dios. Hoy vas a descubrir quién era esa figura misteriosa y qué quería realmente con el Hijo de Dios. Y lo más importante de esta historia es que esta batalla espiritual revela un camino para vencer nuestras propias luchas diarias. El desierto de Judea era un lugar árido, solitario, lleno de piedras, colinas secas y vientos cortantes. Nada de sombra, nada de comodidad. Un escenario duro donde la vida parecía no existir. Y fue exactamente hacia allá que Jesús fue llevado, justo después de algo extraordinario. Pocos días antes, Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista. Y allí, delante de todos, ocurrió una escena impactante. El cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió como una paloma, y la voz del propio Dios fue oída diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Era el inicio oficial del ministerio de Jesús, pero en vez de ir directo a predicar, sanar y realizar milagros, el Espíritu conduce a Jesús al desierto. Eso ya dice mucho, pues el desierto en la Biblia siempre fue símbolo de prueba, de preparación. Fue allí donde el pueblo de Israel caminó por 40 años. Fue allí donde Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente. Y ahora Jesús también pasaría por su propio momento de prueba. Durante 40 días y 40 noches, Jesús estuvo allí, ayunando, sin pan, sin agua, sin nadie cerca. Solo Él, la creación y la presencia silenciosa del Padre. Pero no era solo Jesús quien estaba allí. Como veremos más adelante, en el desierto también había la presencia sutil de un enemigo, al acecho, observando a Jesús y esperando el momento justo para atacar. Después de 40 días sin comer, llegó el hambre. El cuerpo comenzó a sentir y la mente ya estaba completamente cansada. Y fue en ese momento de fragilidad que alguien apareció. Alguien que esperó el momento justo. Alguien que conoce bien a la humanidad. La tentación no vino en el primer día. Vino al final, en el momento en que la carne estaba débil, cuando los sentimientos estaban a flor de piel. Fue allí, en el auge del desgaste, que el tentador entró en escena. Pero, ¿quién era él en realidad? ¿Era solo una fuerza del mal? ¿Un símbolo? ¿Un espíritu? ¿O había algo más detrás de ese encuentro? Para entender eso, necesitamos descubrir quién en su sano juicio tendría la osadía de tentar al Hijo del Dios vivo. El ser que apareció en el desierto para tentar a Jesús no era cualquier criatura, no era un espíritu común, ni un demonio de poca monta. Ese tendría que ser alguien con mucha inteligencia, autoridad y conocimiento de las escrituras de la Biblia. Pero entonces, ¿quién exactamente era él? La Biblia lo llama tentador, Satanás y diablo. Pero, ¿y si te dijera que hay una posibilidad de que esa criatura que tentó a Jesús no fuera ninguno de esos tres? ¿Recuerdas cuando dije, quién en su sano juicio tendría la osadía de tentar al Hijo del Dios vivo? Existe un ser que tuvo esa osadía, se rebeló contra el propio Dios, y estoy seguro de que lo conoces. Lucifer. Sí, Lucifer, el ángel que cayó del cielo, aquel que era uno de los más bellos y sabios de toda la creación. Isaías 14 y Ezequiel 28 hablan de un ser exaltado, lleno de esplendor, que quiso ser como Dios, y por eso cayó.
Ese nombre, Lucifer, que significa portador de luz, pasó a ser asociado con el mayor enemigo del Creador. Y muchos estudiosos creen que él y Satanás son el mismo ser. Lucifer era un ángel, bello, inteligente y muy astuto. A pesar de haber sido expulsado del cielo, eso no significa que perdió su conocimiento e inteligencia. Si tuvo la osadía de ir contra el propio Dios, ¿qué le impediría tentar a Jesús en el desierto? Hasta porque él ya cayó y sabe que su final será la derrota. Tentar a Jesús en el desierto no traería consecuencias peores de las que ya ha sufrido. Entonces, ¿habría sido Lucifer quien tentó a Jesús? La respuesta más aceptada es sí, porque Lucifer, después de la caída, pasó a ser conocido como Satanás, el adversario, y no perdió su inteligencia ni su habilidad para engañar. Ahora usa todo eso contra Dios y contra la humanidad. ¿Y quién más tendría conocimiento y osadía suficiente para enfrentar a Jesús cara a cara, con versículos de la propia palabra de Dios? Los teólogos creen que el ser que tentó a Jesús era el propio Lucifer, el más astuto, el más osado y el más peligroso de todos los ángeles caídos. Y hay más, no apareció con cuernos y cola. Esa imagen que muchos creen que es Satanás es una invención folclórica. En la Biblia no existe nada que se refiera a su apariencia. Al contrario, él aparece de forma invisible, sutil y casi imperceptible. Satanás no necesita una forma física de carne y hueso para actuar. Él trabaja en la mente, en el pensamiento, en la duda. Esa es la forma en que nos afecta, y lo que hace esto aún más peligroso es que muchas veces la tentación viene con cara de sabiduría, con apariencia de algo bueno, pero detrás hay un plan para alejarnos de Dios. Y lo más curioso de esta historia es, él apareció exactamente cuando Jesús estaba más débil físicamente. Eso nos muestra que el enemigo siempre actúa en el momento en que estamos vulnerables. Él espera, él observa, él calcula, pero algo no esperaba. Jesús, aún débil en el cuerpo, estaba fuerte en el espíritu, porque Jesús conocía la verdad. Y quien conoce la verdad no es engañado. ¿Sabes qué es lo más interesante? Ese tentador que apareció al inicio del ministerio de Jesús es el mismo que tentó a Adán y Eva allá en el Edén, el mismo que engañó a tantas personas a lo largo de la historia, y el mismo que todavía hoy intenta alejarnos de Dios. Pero a diferencia de Adán, Jesús resistió, enfrentó al tentador de frente y nos mostró cómo vencer. Y ahora que sabemos quién era el enemigo, necesitamos entender cómo actuó. ¿Cuáles fueron las tentaciones que usó? ¿Y por qué son tan peligrosas hasta hoy? Lo primero que hace el tentador es cuestionar la identidad de Jesús. Él dice, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Mira bien, él no comienza diciendo tienes hambre, come. No, comienza con un sí, plantea una duda. Y así es como actúa con nosotros también, intentando hacernos dudar de quiénes somos en Dios. Jesús tenía hambre, y transformar piedra en pan sería fácil para él. Pero el problema no era el pan, era el motivo detrás de la petición. El enemigo quería que Jesús usara su poder para satisfacerse a sí mismo, fuera de la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces también somos tentados a resolver las cosas con nuestras propias manos? La primera tentación habla de eso, el hambre del alma, el deseo de alivio inmediato, aunque cueste nuestra comunión con Dios. Pero Jesús responde con firmeza, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no solo el cuerpo necesita alimento, el alma también necesita la palabra, y Jesús dejó eso claro para nosotros. En la segunda tentación, el diablo lleva a Jesús a un lugar alto y le muestra todos los reinos del mundo, placeres y gloria. Y le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. Esta propuesta es aterradora.
El enemigo ofrece poder, dominio, fama, todo eso a cambio de adoración. Pero nota algo, lo que él ofrece no es suyo. Quiere negociar con lo que no tiene. Hace promesas vacías. Promete el mundo, pero entrega prisión espiritual. Esa es la tentación del poder, del orgullo, de la ambición. Y aún hoy, eso ocurre mucho más de lo que imaginamos. Gente vendiendo el alma por estatus, por dinero, por una apariencia de éxito. Pero Jesús responde de nuevo con la palabra. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Y entonces viene la tercera tentación. El diablo lleva a Jesús al punto más alto del templo de Jerusalén y dice: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues está escrito que los ángeles te sostendrán. Esta vez, Satanás usa un versículo del Salmo 91. Mira eso. El enemigo usa la propia Biblia para intentar manipular a Jesús. Satanás es muy astuto, hermanos míos, conoce la Biblia, sabe lo que está escrito y trata de usar eso contra nosotros mismos. Esa es la tentación de la vanidad espiritual, de querer mostrarse, de poner a Dios a prueba, como si necesitáramos pruebas para creer. Pero Jesús responde firme, una vez más. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Después de la tercera tentación, algo poderoso ocurre. Satanás fue derrotado. Ya no tuvo más argumentos, no tuvo más espacio. La Biblia dice que se alejó de Jesús por un tiempo. En Lucas 4:13 se nos muestra eso. Cuando terminó toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un momento oportuno. Es decir, retrocedió, pero no desistió. Todavía buscaría otro momento. Eso nos recuerda que la tentación es persistente. Puede pasar hoy, pero vuelve mañana. Por eso debemos estar siempre vigilantes. Y después de todas esas tentaciones, Jesús venció. Aún débil en el cuerpo, permaneció firme en el espíritu. En ese momento exacto después de las tentaciones, los ángeles vinieron y sirvieron comida y bebida al Hijo de Dios. Y entonces, fortalecido, Jesús salió del desierto e inició su ministerio. A partir de allí comienza a predicar, sanar, liberar, enseñar. Pero la base de todo eso fue construida en aquella soledad, en esa lucha invisible. Porque antes de vencer al mundo allá afuera, Jesús necesitó vencer al enemigo lejos de los ojos del mundo. Cada una de esas tentaciones revela un patrón que se repite hasta hoy. Son las mismas estrategias que él usó con Eva en el Edén. El deseo de la carne, el fruto parecía bueno. El deseo de los ojos, atractivo y placentero. Y el orgullo de la vida, ser como Dios. Y son las mismas armas que él usa con nosotros hasta hoy. Pero Jesús nos mostró que es posible vencer. Y la clave está siempre en la palabra, en saber quiénes somos, en confiar en el Padre, incluso cuando estamos en el desierto. ¿Sabes? Cuanto más miramos esta historia, más nos damos cuenta de que no se trata solo de Jesús. También se trata de nosotros. Porque si hasta el Hijo de Dios fue tentado, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no lo seremos? Solo que hay un detalle importante aquí. Ser tentado no es pecado. El propio Jesús pasó por eso. Y Él nos mostró que lo que define nuestra victoria es cómo respondemos a esa tentación. Hay momentos en que parece que nadie ve nuestra lucha, ¿verdad? Pasamos por días en que la fe se debilita, el alma se cansa y dan ganas de dejarlo todo. Es en ese momento que el enemigo susurra: no eres lo suficientemente fuerte, no eres quien Dios dice que eres, te mereces algo mejor. ¿Por qué esperar en Dios? Pero mira lo que hizo Jesús. No respondió con gritos ni con fuerza física, respondió con la palabra, simple, directa y sin ceder. Eso nos enseña algo poderoso. No se trata de la fuerza de nuestra carne, se trata de la fuerza de nuestra fe. La tentación va a venir, el desierto va a llegar. Pero si la palabra está viva dentro de nosotros,
tendremos una respuesta lista, una respuesta nacida de la confianza en Dios. Entonces, déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que fuiste tentado? ¿Y cuál fue tu respuesta? Sea cual sea, ten por seguro algo. Aún estás a tiempo de elegir el camino correcto. Jesús ya nos mostró cuál es el camino. Dios no llevó a Jesús al desierto por casualidad. Él podría haber comenzado el ministerio directamente con milagros, predicaciones, sanaciones, pero antes de todo eso vino el silencio, el aislamiento, la lucha invisible. Y es exactamente así con nosotros. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios me permite pasar por esto? Pero la verdad es que, aunque no siempre lo entendamos en el momento, el desierto nos prepara para vivir algo mayor. Jesús salió del desierto más fuerte, más lleno del Espíritu, listo para cumplir la misión. El desierto no fue un atraso, fue parte del plan. Fue un tiempo de alineamiento con el Padre. Y cuando el enemigo intentó desviarlo, Jesús ya sabía quién era y lo que había venido a hacer. Tal vez tú estés viviendo un desierto ahora, sintiéndote solo, cansado, sin dirección. Pero mira, yo ya he pasado por varios desiertos en mi vida y siempre salí más fuerte de ellos. Nunca entendemos por qué pasar por eso cuando estamos en medio del desierto. Pero, ¿y si este tiempo que estás viviendo fuera justamente el momento en que Dios está moldeando tu corazón? El dolor no viene para destruir, viene para mostrar quién eres realmente y en quién estás afirmando tu fe. Así como Jesús, tú también puedes salir de ese desierto más fuerte de lo que entraste. La historia no termina en el desierto, solo comienza allí. Ahora que sabes quién era el demonio que tentó a Jesús en el desierto, también es importante que sepas que Jesús no fue el primero. El auge de esa tentación fue antes del diluvio, en la época de Noé. Ángeles caídos se unieron con mujeres humanas y tuvieron hijos con ellas. De esa unión nacieron gigantes, conocidos como Nefilim. Ellos esparcieron el caos, la violencia y acabaron con el planeta. La situación se volvió tan grave que la única salida de Dios fue destruir todo y a todos. Te invito a ver el video que está apareciendo en la pantalla ahora, donde te voy a mostrar cómo era el mundo antes del diluvio. Pero ya te dejo una advertencia. Lo que vas a ver en ese video es sombrío, tan sombrío que muchos líderes religiosos prefirieron esconder ese contenido de nosotros y lo prohibieron en la Biblia. Si tienes el coraje de embarcarte en esa jornada milenaria, haz clic en el video y ven conmigo.